Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor y continuamos con el tema que le hemos titulado la confesión y el perdón. ¿Por qué razón le hemos titulado a este tema de esta manera? Porque hay una doctrina fundamental en la palabra del Señor, ya la hemos estado mirando por los últimos 2 domingos, acerca de lo que es la confesión, el fundamento de la confesión, la necesidad de la confesión, por qué razón debe de haber confesión, y eso es para que haya perdón, para que podamos recibir el perdón. Quedó fundamentado en la oración modelo, como se le conoce al Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús habló y dijo a sus discípulos: cuando oren, oren así y digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y está hablando ahí, dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, perdónanos, Señor, porque nosotros perdonamos. Y para que haya un perdón, tiene que haber una confesión primeramente, tanto para con Dios como para con los hombres. Si yo lo ofendo a usted, para que usted me pueda perdonar, primeramente tengo que ir yo y pedirle perdón a usted, para que usted diga: está bien, no te preocupes, está bien, te perdono. Entonces, para con Dios igualmente, cuando ofendemos a Dios, antes de cualquier otra cosa tenemos que pedirle perdón por las ofensas, pedirle perdón por la desobediencia, pedirle perdón por todo aquello que hacemos fuera de su voluntad. Y en eso vamos a estar meditando una vez más en esta mañana. Y comenzamos con esta porción de la escritura que dice, habla de que la multitud se acercaba, en Lucas capítulo 12 verso 1 y verso 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. La levadura de los fariseos era la hipocresía. Era que ellos eran una cosa y fingían, aparentaban ser otra. Ellos tenían solamente una apariencia, un vestuario que presentaba ser lo que realmente no eran. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Les dijo: por fuera están muy hermosos, muy ataviados, pero por dentro están llenos de huesos secos. Y eso es lo que el Señor reprobaba, repugnaba. Lo que más nos estorba antes que el pecado es la hipocresía, o es esa levadura que nos hace retener el pecado ahí dentro del corazón, que no permite que saquemos el pecado para tratar con el pecado. Cuando uno siente que tiene un pecado, que tiene un problema, la solución para uno recibir sanidad no es esconder, ocultar aquel pecado, aquella falta. Comúnmente eso es lo que el diablo ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón, que cuando cometemos una falta así, luego, sea con nuestro prójimo, sea con el esposo, sea con la esposa, sea con los hijos, sea con quien usted quiera, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea para con Dios, cuando cometemos una falta, la naturaleza, el instinto humano, lo primero que quiere hacer es cubrir aquello, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Tiré algo por ahí, hay que cubrirlo, que nadie se dé cuenta. El niño por ahí quebra algo de la mamá, un plato, un vaso, y anda recogiéndolo, cubriendo aquello para que nadie se dé cuenta. Entonces tenemos una naturaleza que lo primero que busca hacer es encubrir. Y lo primero que buscó hacer Adán y Eva cuando pecaron delante de Dios fue encubrir aquello. Dios no quería que encubrieran, porque mientras ellos encubrían aquello, lo que pasaba es que no había restauración, no había perdón, no había bendición. Mientras estuvieran encubriendo aquello, estaban cortando la bendición de Dios
para sus vidas, pero desde el momento que lo confrontaran, que lo confesaran, que lo sacaran, comenzaría el proceso de restauración y la restauración de la comunión de Dios una vez más para sus vidas. Pero Adán y Eva pecaron, fallaron delante de Dios, y lo primero que hicieron fue ir a esconderse, ir y coser hojas de higuera y cubrir su vergüenza. Es decir, ir y coser hojas de higuera que representan la justicia propia, las excusas, la justificación personal. Muchas veces cuando cometemos errores nosotros, mis hermanos, lo primero que buscamos hacer es justificarnos, coser hojas de higuera, correr a justificarnos, a decir, es que fue por esto, es que fulano tuvo la culpa, es que lo hice por esto otro, cuando muy dentro de nuestro corazón, mis hermanos, sabemos que estamos mal muchas veces. Usted y yo sabemos bien cuando hacemos algo desagradable a los ojos de Dios, y antes de que nos lo grite el mundo, antes de que nos lo grite el esposo o la esposa, antes de que nos lo griten en la iglesia, ya hay alguien que nos lo está gritando adentro de nosotros. Ese es el Espíritu de Dios, la conciencia que tenemos allá adentro, y ya nos está hablando, ya nos está gritando, ya nos está alertando. Antes de que el mundo nos diga algo, ya tenemos a alguien que nos está hablando internamente en nosotros. Y cuando uno obedece esa voz y corre al Señor, el Señor le restaura, el Señor le perdona, el Señor le ayuda, y el Señor comienza a guiarle y a dirigirle. Pero cuando uno hace lo que Adán y Eva, coser hojas de higuera, oh, no es que yo por esto, oh, no es que fue la culpa de fulano, oh, no es que fue la mujer que me diste, oh, no es que fue el diablo el que me engañó, oh, no es que fue tantas cosas, en tantas cosas que nos escondemos, en tanto que nos escudamos. Es que usted no conoce la esposa que tengo. Si la conociera, entendería por qué yo hago lo que hago y me comporto como me comporto. Mentira, mis hermanos. No podemos usar como excusa a nadie en nuestros errores. Tenemos que aprender a decirle al Señor, Señor, soy yo el que necesita paciencia, soy yo el que necesita que trates conmigo, soy yo el que necesita que trabajes en mi vida, soy yo el del problema. No puedo escudarme, no puedo excusarme ni en mis hijos, ni en mi esposa, ni en mi prójimo, para decir que por causa de alguien más yo estoy viviendo una vida desagradable a los ojos del Señor. Y yo le quiero decir, con esposa que tenga el carácter que sea, o esposo que sea convertido o inconverso, con hijos como sea, uno puede serle fiel al Señor y vivir en la gracia de Dios, y vivir con su corazón abierto delante de Él. No le digo que somos perfectos, ni que podemos vivir perfectamente, pero sí sinceramente abiertos delante del Señor para que Él pueda trabajar en nosotros. Si estamos comprendiendo hasta allí, mis hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que debemos de guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, el fingimiento, el aparentar algo, y le repito, el encubrir algo. Cuando uno comete un error, vuelvo a repetirle, el diablo lo primero que le dice es escóndete, y el Señor lo primero que dice es ábrete, porque si tú te abres, voy a poder sanar, voy a poder quitar ese pecado. El diablo lo primero que dice es, esa falta que cometiste te aleja de Dios, apártate de Dios, ya no puedes orar, ya no puedes buscar a Dios, no puedes ni hablar de Dios. Y el Señor dice, hijo, el pecado no te debe de alejar de Dios, te debe de acercar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el doctor no vino a los sanos, sino a los enfermos. Si yo estoy enfermo, no debo de correr lejos del Señor, sino debo de correr a los brazos del Señor, diciéndole, Señor, mira este pecado, mira esta falta, mira esta situación que me está afectando, que me está destruyendo, que me está dañando. Vengo a ti, Señor, y yo no puedo correr del Señor, sino que tengo que correr al Señor. El diablo me dice, vete, aléjate del Señor. Eso le dijo a Adán y a Eva. Le dijo a Adán y a Eva, ve y escóndete, aléjate del Señor. Y de repente se oye la voz del Señor, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y por allá responde Adán, escondido entre los árboles del campo, diciendo, acá estoy escondido, Señor. ¿Y qué haces escondido? ¿De quién te escondes? Pues de ti oí tu voz y me escondí. ¿Y por qué te escondes? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Pues la mujer me dio. Nunca se abrió, nunca se sinceró con el Señor en esos momentos. Vivió escondido, corrió del Señor en lugar de correr al Señor. Adán tenía que venir y en cuanto pasó aquello, haberle dicho, Señor, aquí estoy, sabes, mira, pasó esto, fui débil, me sucedió esto, pero ayúdame, Señor. Cuando el hombre, el cristiano, hace eso, ahí comienza la operación de Dios.
Dios, en arrancar aquel pecado, en arrancar la desobediencia y en formar al hombre y a la mujer como un verdadero hombre de Dios. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios no son perfectos ni somos perfectos, porque todos cometemos errores, pero los verdaderos hombres de Dios, siervos y siervas de Dios, debemos de ser sinceros delante de Dios para presentarnos delante de Él y pedirle que Él nos ayude con lo que nosotros no podemos, y que Él sea el que limpie cada paso, cada camino, cada movimiento, cada acción, todo lo que hacemos, que Él perfeccione nuestro caminar. Denle ese aplauso al Rey en esta mañana. Imagínese usted qué terrible ha de ser vivir toda una vida buscando cubrir algo, buscando esconder algo, buscando mantener algo oculto, para que un día, por perfecto que haga aquello acá en la tierra, y aunque logre engañar al esposo y a la esposa y al pastor y a la iglesia y a todo el mundo entero, y aunque logre salirse con la suya, qué triste que un día va a llegar a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios todo será descubierto. Hay veces que no queremos pasar una vergüenza en esta tierra, y por eso preferimos mejor justificar nuestros errores, preferimos callar nuestras faltas, escondernos, ocultarnos, porque no queremos pasar una vergüenza. Ay, ¿qué irán a decir de mí? Y quieran a pensar en la iglesia, y quiera pensar mi esposa o mi esposo, y quieran a cómo me irán a criticar, quieran hablar de mí. Se está preocupando por lo que puedan decir aquí en la tierra, pero no se está preocupando por lo que puedan decir en el cielo, que un día va a llegar a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios ahí va a salir todo abierto. Y yo prefiero ser avergonzado en esta tierra, pero no ser avergonzado mientras llegue a la presencia de Dios. Mientras estamos en esta tierra tenemos la esperanza de que el Señor nos limpie, de abrirnos, y cuando nos abrimos delante del Señor, el Señor no nos va a avergonzar, el Señor no nos va a condenar en este momento, porque dice la palabra: mientras hay vida hay esperanza, hay esperanza. Pero el día que morimos y dejamos esta tierra, se acabó la esperanza. Ahí sí vendrá directamente el juicio de Dios a manifestarse todo lo oculto que había. Por eso dice esta porción de la palabra: porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber, todo va a salir a luz, todo se va a dar a conocer. Pero qué mejor que no esperar a que se dé a conocer allá, cuando todo va a salir, cuando va a ser tan claro como el mediodía, todo, cada detalle que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos hablado. Qué mejor que tratar con nuestros problemas en esta tierra, decirle: Señor, tu palabra dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Venimos a Él, Señor, para que nos limpie de todo pecado, para que nos limpie de todo estorbo, para que nos transforme, nos purifique y haga una obra maravillosa en nuestros corazones. ¿Estamos comprendiendo? El pecado busca al hombre. La Biblia habla de Caín, y dice la palabra del Señor que cuando Caín ofreció la ofrenda que no tenía que haber ofrecido, fue rechazada delante de Dios. Y la Biblia dice que decayó su semblante en gran manera, porque la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. Y Dios habló a Caín y le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué decae tu cara? ¿Por qué cambia tu semblante, tu rostro? Si bien hicieres, ¿acaso no te enalteceré yo? Y si haces mal, el pecado está a la puerta. Con todo esto, en ti está el control, tuya es la decisión, de ti será la decisión de qué quieres que suceda. Tú eres quien decides, Caín, pero el pecado está a la puerta, está acechándote, Caín, y una de dos: o lo arrancas y lo quitas reconociendo delante de mí que te equivocaste, que fallaste, que ofreciste la ofrenda que no era agradable a la presencia de Dios,
Dios o sigues en tu misma soberbia, en tu misma hipocresía, ofreciendo lo que tú quieres ofrecer, haciendo lo que tú quieres hacer, y vas a terminar dejando que el pecado entre a tu corazón. Caín dejó que el pecado entrara y la consecuencia del pecado fue la muerte de su hermano Abel. Se levantó contra su hermano y mató a Abel porque el pecado entró. Hermano, hermana, el pecado nos va persiguiendo, va detrás de nosotros. Cuando cometemos una falta, un error, y nosotros no la acomodamos delante de Dios, viene el pecado siguiéndonos, buscando destruirnos, porque un pecado trae otro pecado. La Biblia dice que el pecado añade a sí mismo más pecado y va creciendo. Haga de cuenta, es como una de esas bolas de nieve que se derrama de una montaña, y de repente es una bolita chiquita, pero va rodando y va creciendo hasta que es una avalancha completa, una bola completamente enorme que está derramándose, que está cayendo, porque fue añadiéndosele mentira a mentira. Para cubrir una mentira que tú dices, tienes que traer otra mentira. Para cubrir un pecado tienes que cometer otro pecado, y sigues viviendo en tinieblas, añadiendo pecado a pecado. El pecado te alcanzará y te destruirá. No podemos vivir corriendo del pecado. Tenemos que enfrentar el pecado en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo Jesús, enfrentarlo como Dios dice, reprender el pecado. El pecado no tiene que ir acechándonos, no tiene que ir persiguiéndonos. Tú no debes de ir huyendo con el pecado detrás de ti siguiéndote. Tienes que pararte y decirle: hasta aquí, pecado, no quiero nada contigo, no quiero ser compañero de ti, no quiero vivir en alianza contigo. Hasta aquí te paro el alto. Le paras el alto al pecado diciéndole: renuncio al pecado y me entrego a Cristo Jesús, me entrego a la sangre de Cristo, me entrego a la misericordia de Cristo, me entrego al perdón de mi Cristo, me entrego a la bendición de mi Señor, y rechazo el pecado, le hago frente al pecado. ¿Cómo detiene uno la corriente del pecado? ¿Cómo enfrenta uno el pecado? Con la confesión. La confesión es la manera de enfrentar el pecado. De otra manera jamás podrás enfrentar el pecado. Con la confesión es como enfrentas el pecado. Ay, pero qué tremendo, voy a tener que hablar esto. Sí, pero vas a enfrentar aquello. Le vas a poner un alto, le vas a poner un hasta aquí. Ya no va a seguir persiguiéndote, ya no va a seguir estorbándote. Va a tener un alto porque hubo confesión. Ahora quiero internarme en el mensaje acerca de cuándo es que debe de haber la confesión para con Dios y cuándo se manifiesta la confesión para con los hombres. ¿Cuál es la diferencia del pecado, como la palabra lo llama, el pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte? ¿Cuáles son las consecuencias en ello? Lo primero que quiero decirle es esto: cuando una persona tiene que ir directamente al Señor y solamente al Señor para buscar el perdón de un pecado, para confesar su pecado? Es decir, la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Entonces la pregunta es, allí dice que tengo que confesar mi pecado. La pregunta es, ¿a quién le voy a confesar? ¿A quién tengo que confesarle mi pecado? Depende el pecado que sea. Hay pecados que se tienen que confesar a los hombres y hay pecados que se tienen que confesar a Dios. Primeramente, ¿cuál es el pecado que tiene que ser a Dios y es necesario que sea directamente con Dios y con nadie más? Es el pecado que usted comete que no es de muerte. Ahorita vamos a internarnos en lo que quiere decir eso. El pecado que no es de muerte y que usted cometió un error, una falta, algo que no es de muerte, y cuando sucedió aquello, usted no ofendió a nadie más, no hizo pecar a su hermano, no hizo pecar a su hermana, no hizo pecar a su prójimo. Nadie, por así decirlo, fue afectado por aquella falta que usted cometió. Solamente ofendió a Dios con aquello que hizo. Un ejemplo de eso pueden ser malos pensamientos. Le llega un montón de malos pensamientos y de repente les da cabida en la mente a esos malos pensamientos. Eso ya es un pecado, está pecando, pero no va a ir a confesarse delante de los hombres diciéndoles: ¿sabe qué? Yo estoy pensando esto y esto y tengo tantos malos pensamientos. No, mi hermano. ¿Por qué no es recomendable
hable, porque nomás lo van a criticar y no le van a ayudar, y no es el orden. Entonces, cuando es una falta que usted está cometiendo, que a nadie está ofendiendo, a nadie está perjudicando, solamente a Dios, y no es un pecado de muerte, usted tiene que ir a los pies de Cristo, confesarle su pecado. Mira mi pensamiento, mira, Señor, lo que hice ahí, o mira lo que hice allá, nadie se dio cuenta, Señor, pero me siento mal delante de ti, Señor, y quiero acercarme a ti para que tú me limpies, para que tú me perdones. Tu palabra dice que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Vengo a ti, Señor, para que limpies mi vida. El Señor tiene misericordia y comienza a arrancarle aquello, porque usted se está sincerando con Él y le está confesando la falta que ha cometido. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya no es algo que solamente es una falta sencilla, sino que ya es un pecado de muerte? Que ya estamos hablando de adulterios, de fornicaciones, de blasfemia contra el Espíritu Santo, de asesinatos, de pecados que no son una ofensa solamente como las muchas que cometemos, como las faltas y los errores que cometemos día con día, sino que ya es algo grave. Ahí ya no puede decir, aunque nadie se dio cuenta, no puede decir nada más, pues es entre Dios y yo. Ya no es entre Dios y usted. Ahí ya abarca lo que es todo el pueblo de Dios, toda la congregación, porque hay esa responsabilidad, por cuanto es un pecado de muerte. Y si no confiesa aquello, va a ir afectándole más y más, va a ir destruyéndole. ¿Por qué? Porque no se le puede dar la ayuda adecuada. Hay veces que cuando hay una falta grave, hay alguien que se sorprende por la disciplina o por la reprensión o por lo que se hace. Pero mis hermanos, cuando a una persona físicamente le pega una enfermedad grave, le da cáncer, no lo va a aliviar con una pastillita. Usted le puede dar ahí una mejoral, un contact, le puede dar ahí una pastillita y decir, con esto te vas a sentir mejor. Mentira, va a estar engañándolo y va a estar muriendo y va a estar consumiéndolo aquel cáncer. Aquella enfermedad que tiene no amerita nada más una pastillita sencilla para que tenga la sanidad. Le ponen algo de lo más fuerte que puede haber, le aplican la quimioterapia y un montón de cosas que tienen un efecto terrible secundariamente aún en el cuerpo. Se le cae el cabello a la persona y hay un montón de efectos secundarios por tan fuerte que es aquella medicina que le están aplicando para quemar el cáncer que está dentro de la persona. Pues en el Señor es lo mismo. Cuando hay una falta grave, tiene que haber reprensión fuerte, tiene que haber disciplina fuerte, porque solamente eso puede quemar ese cáncer del pecado que ya está afectando, destruyendo y dañando a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer. Y por eso es la necesidad de aplicar aquella medicina fuerte, aquella disciplina fuerte. Si es necesario avergonzar a la persona, se le avergüenza públicamente. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay otra manera como se detiene a aquella persona. Hay veces que ya sabe que está haciendo mal y persiste haciendo mal, y dice la palabra, tales, tráelos, preséntalos y tenlos como gentiles y publicanos, avergüénzalos públicamente, dice la palabra. Ni siquiera comas con ellos, ni siquiera te juntes con ellos, ni siquiera hables con ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que conocen la palabra, que tienen el pecado en su corazón y que no pueden ser libres de ese pecado. Lo tienen ahí, lo siguen practicando. La única medicina es lo fuerte, la reprensión, el desconocerlos, aún el apartarlos de la congregación completamente. Esa es la sanidad que puede realmente hacerlos despertar y volver en sí para que sean salvos en el día del Señor. Denle un aplauso al Rey en esta mañana. ¿Cuándo es cuando el hombre debe de confesarse delante de los hombres? ¿Cuándo es cuando nosotros debemos de confesarnos delante de los hombres? Dice la palabra en Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué habla de confesar unos a otros las ofensas? Porque es necesario que haya una confesión. En cuanto a los hombres, cuando es al hombre al que le hemos ofendido primeramente, cuando uno ha ofendido a un hermano, a una hermana, no puede ir a Dios a querer ponerse a cuentas con Dios y pensar que ya está todo bien.
Y olvidarse del hermano o de la hermana a quien ofendió, a quien insultó, a quien maltrató, no funciona de esa manera. Lo primero es que se pone a cuentas con la persona a quien ofendió y después se pone a cuentas con el Señor. Ahí es donde entra la confesión delante de los hombres, que no basta con ir con Dios, sino hay que ir primeramente con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con quien usted quiera, a quien ofendió. No puede ir a quien no ofendió, sino tiene que ir a la persona a quien ofendió, a quien le faltó al respeto, a quien lastimó, a quien hirió. Tiene que ir a con esa persona y reconocer su error delante de ella, pedirle perdón y decirle: perdóname, te ofendí, te lastimé, perdóname, estoy arrepentido, no quiero volver a hacer lo mismo, pero perdóname. Y aquella persona le dice: te perdono. Y si le dice: no te perdono, pues la afectada es la otra persona. Usted ya queda libre, porque usted ya fue humillada o humillado pidiendo perdón. Y cuando usted cumple su parte, usted queda libre. Ya no hay más ataduras, ya no hay más estorbos. Comienza a sentir la libertad espiritual para buscar a Dios, porque usted cumplió con lo suyo. Y ahora ya es la otra persona la que se mantiene atada. Por eso leíamos la vez pasada aquella porción de la escritura donde dice el Señor a Pedro: todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, si tú no perdonas en la tierra, tampoco se te perdonará en el cielo. Y si tú perdonas en la tierra, al momento hay perdón en el cielo para ti también. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí es donde uno recibe el perdón. Cuando uno va y pide perdón, si uno va y pide perdón, uno ya es libre en ese momento. Si la otra persona lo perdona a uno, entonces uno se siente ya libre, se siente adecuado. Y si no lo perdona, también se siente uno libre. El problema queda en la otra persona. La otra persona se ata a sí misma, se ata al rencor, se ata al odio, se ata a la venganza, porque no quiso perdonar. Y esa persona es la dañada, la perjudicada, aunque diga: pero es que me hizo esto, pero es que me hizo lo otro. Ahora, ¿qué sucede cuando dice la persona: hermano, pero es que esta persona me sigue haciendo lo mismo, y viene y me pide perdón y me hace lo mismo, pasa una semana y vuelve con lo mismo, y luego viene y me pide perdón, y que ya tiene un año pidiéndome perdón por lo mismo y siempre sigue con lo mismo? En verdad, como que no está arrepentida. Es cierto, cuando hay un verdadero perdón, cuando en verdad alguien pide perdón, es porque se va a apartar de aquello. Y yo no puedo pedirle perdón a Dios el día de hoy por una cosa y mañana seguir haciéndola. Tengo que apartarme de ello. Usted no puede ofender hoy a un hermano y ir y decirle: perdóname, mi hermano, porque te ofendí, y apenas pasa un día y ya vuelve a ofenderlo igual con las mismas cosas. ¿Qué sucede cuando eso acontece? ¿Cuál es el orden? Vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, verso 15. ¿Lo tenemos? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el primer paso. Si tienes un problema con alguien, ve y ponte a cuentas. Ve y pídele perdón. Pónganse a cuentas. Y si aquel te perdona y si se arregla todo, gloria a Dios, dice: a solas, no lo avergüences, hazlo tú y él a solas. ¿Por qué? Porque te ofendió a ti. Ve y tómalo a solas y ponte a cuentas. No lo divulgues, no lo critiques, porque estarás pecando tú entonces ahí. Si alguien te ofende y tú vas corriendo con la mitad de la congregación a decirle: ¿saben qué? Aquel me ofendió, me dijo esto y me dijo lo otro. Te estás metiendo en problemas. Estás acarreando pecado contra tu vida. Estás acarreando consecuencias contra tu vida. Tú no debes de ir a correr a toda la congregación y decirle a nadie: pero que me hizo esto, que te hiciera lo que te hiciera. No le digas a nadie. Ve y habla con él, llámalo a solas y ponte a cuentas. Dile: hermano, hermana, mire, perdóneme porque le hice esto o me hizo esto, etcétera. Póngase a cuentas. Si aquello se termina ahí, se acomoda y ya le pidió perdón y ya se acomodó, dele gloria a Dios porque ha ganado a su hermano. Se acabó el problema, se acabó el pleito, se acabó la división, se acabó la desaveniencia. Pero dice el verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Cuando aquello no funciona con una sola persona y de repente te hace algo y te lo vuelve a hacer y te lo vuelve a hacer y te lo vuelve a hacer, entonces dice el Señor: hay que ayudarle a este hermanito,
hay que ayudarle. No puede solo. Ya trataste tú solo, ya fuiste y lo reprendiste o hablaste con él a solas, pero no cambia, sigue igual. Entonces toma a 2 o 3 testigos de buen testimonio, hermanos o hermanas, y háblale una vez más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere, da gloria a Dios. Pero dice, si no los oye, dice el verso 17, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, es decir, por mundano, por alguien que no teme a Dios ni quiere nada con Dios. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué habla ahí de eso si está hablando del perdón? Vea cómo está hablando del perdón. Ir al hermano, pedirle perdón, ponerse a cuentas. Si no oye al hermano, buscar 2 o 3 testigos. Si no oye a los 2 o 3 testigos, entonces anunciarlo y a ponerlo delante de la iglesia, porque no entiende, es rebelde ni quiere someterse al orden de Dios. Entonces, si esa es la condición, dice el Señor, haz eso. Pero entonces dice, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que la iglesia tiene autoridad para atar. Hablábamos de cuando la iglesia tiene poder para decir que no hay perdón, y cuando tiene poder para decir que hay perdón. Esa autoridad se la dio el Señor a la iglesia. Leíamos allá en Juan 20, 22 y 23 que la palabra dice eso. Quiere decir que cuando hay una persona en la congregación que se le ha amonestado primeramente a una persona, después en boca de 2 o 3 testigos, y después no se quiere someter a ningún orden y se le presenta públicamente en la congregación como alguien que no teme a Dios ni que quiere someterse al orden de Dios, no solamente es que se le presente, mis hermanos, hay consecuencias espirituales. No es que la persona diga, pues me voy a otra iglesia, si no me quieren aquí me voy a otra iglesia. No, hermano, se va a ir a otra iglesia y se va a ir arrastrando condenación de Dios, se va a ir arrastrando juicio de Dios. No es nada más decir me voy de aquí y estuvo. Si usted se va de un lugar, una de las cosas que debe de buscar siempre es esto: irse con su cabeza en alto, irse con buen testimonio. Cuando usted tiene buen testimonio, tiene libertad para salir por la puerta y decirles, Dios les bendiga, hermanos, y yo deseo irme de este lugar, quiero congregarme en otro lugar. Con toda libertad lo puede hacer, y va a ser bendecido y va a ser prosperado donde quiera que vaya, porque la iglesia de Cristo no es nada más esta iglesia. El Señor tiene su iglesia en muchos lugares, y hay muchos lugares donde se predica la palabra del Señor. Pero si una persona se va de la iglesia por rebeldía, por no someterse, porque se le ha llamado la atención y no entiende y no se somete a un orden, entonces esa persona no solamente se va de la iglesia, sino va con consecuencias donde quiera que vaya, y donde se quiera acomodar en la iglesia que llegue. Oiga bien esto, en vez de que sea una bendición, va a ser un terrible problema para esa iglesia. Donde quiera que se meta, hay lugares donde usted puede ir y apenas llega ya lo están metiendo ahí a que tenga un lugar especial. No saben lo que hacen, porque esas personas muchas veces, en vez de ser de bendición para la iglesia, terminan afectando y destruyendo la obra, porque hay veces que van arrastrando ya con consecuencias. Hay un corte de electricidad, hay un corte de bendición del reino de los cielos, porque dice la palabra, lo que tú ates en la tierra y yo lo ato en el cielo. Haga de cuenta, hermano, que tenemos que estar a cuentas, pagar nuestros biles. Si tenemos ahí algo a cuentas, una cuenta pendiente, hay que pagarla, porque dice el Señor, si no la pagas, yo te corto la electricidad de arriba, te corto la luz, te quedas a ciegas, no tienes bendición, vayas a donde vayas. Pero haga de cuenta que usted va y tiene su luz eléctrica ahí en su casa, y de repente se la cortan. Pues ¿cómo no se la van a cortar si tiene como 5 biles atrasados ahí, y recargos, y llamándole y enviándole un montón de ahí papelitos, y no responde? Pues le cortan la luz, así de sencillo. El Señor dice, así también acá tienes un montón de biles ahí con los hermanos, haces tantas bilis, y son los biles que tienes delante del Señor, uno con el otro, y se te corta la bendición hasta que te pongas a cuentas con el Rey, hasta que vayas y pagues la cuenta con tus hermanos y con tu Señor. Va a volver la bendición a fluir a tu vida, a tu hogar, a tu corazón. Va a volver a fluir la bendición. Mientras no te pongas a cuentas, mientras no pagues lo que debes, no vas a poder recibir la bendición de Dios. Se te va a cortar la línea, se te va a cortar la luz. Eso dice aquí la palabra.
palabra: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, tú arreglas acá abajo si quieres que venga la electricidad de arriba, si quieres que venga la luz de arriba, si quieres que venga la bendición de arriba. Si estás a cuentas con tus biles, con las cuentas que tienes pendientes con tu prójimo, entonces va a venir la bendición. Pero si no estás a cuentas, no puedes venir a buscar bendición de Dios si no te has puesto a cuentas con tus hermanos. No puedes amar al Dios invisible cuando el Dios visible no lo estás amando, ni respetando, ni sometiéndote a Él. Amén. Venga conmigo ahora sí, vamos a internarnos un poco más. Primera de Juan capítulo 1. Vea lo que dice el verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y agrega el verso 1 del capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora vea lo que dice el capítulo 3 de ahí mismo, y el verso 4. ¿Lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oiga bien, aquí hay dos escrituras que parece que se contradicen. En el capítulo 1 leemos en el verso 8 que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El capítulo 3 y el verso 4 y el verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces pareciera que son dos escrituras que se contradicen. Si yo le preguntara a usted: ¿usted peca o no peca?, ¿qué me diría? Entonces yo le pudiera decir: hermano, pero mire, acá dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Y añade y dice igualmente: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces pareciera que si usted me dice: sí, hermano, yo peco todavía, entonces parece que la escritura dijera: pues entonces usted ni le ha visto ni le conoce y no conoce al Señor, porque aquí dice que el que permanece en Él no peca. Ahora, la clave aquí está en una frase pequeña. Todos sabemos que todos cometemos pecado, todos fallamos, pero ¿por qué dice aquí que el que permanece en Él no peca? ¿Qué significa eso? ¿Por qué está hablando de esto? Esta palabra tiene un significado grande aquí en este verso. Todo aquel que permanece en Él no peca. Permanece. ¿Qué es permanecer? Permanecer, cuando habla de permanecer, está hablando más que algo superficial que decir yo he creído en Cristo. Permanecer está hablando más que solamente decir voy a la iglesia. Permanecer en Cristo es algo más que solamente decir bueno, pues yo por ahí de vez en cuando leo la Biblia, yo me congrego. No es eso necesariamente permanecer en Cristo en cuanto a lo que dice aquí la palabra. Cuando dice que el que permanece en Él no peca, permanecer está hablando de estar en una completa comunión. Es decir, lo que está diciendo el Señor es esto: mientras estás
estás en una completa comunión de Dios, mientras está fluyendo el poder de Dios en tu vida, mientras andas en el Espíritu, es decir, la palabra dice que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Mientras andas en el Espíritu no vas a pecar, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios que se mueve en ti, ese te va a detener de que peques, ese te va a abstener de que ofendas a Dios. La simiente de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la comunión íntima con Dios, el andar en el Espíritu es permanecer en Él. Ahora, si yo le hiciera una pregunta y le dijera: hermano, de las 24 horas al día, de los 7 días a la semana, de los 365 días del año, ¿cuánto tiempo anda en el Espíritu? ¿Qué me respondería? ¿Los 365 días del año? ¿Sí? ¿Quién anda acá los 365 días del año en el Espíritu? Gloria a Dios. Yo creo que nadie, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si anduviéramos los 365 días del año en el Espíritu, no pecaríamos, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de nada. Pero ¿por qué pecamos? Porque nos salimos del Espíritu y damos cabida a la carne, damos cabida a las obras de la carne. Comenzamos a pensar en la carne, a andar en la carne en ciertos momentos, y eso es lo que nos lleva a pecar. Eso es lo que nos desvía. Todo aquel que permanece en Él, que permanece en comunión íntima, en el Espíritu, que anda en el Espíritu, no va a poder pecar, porque la simiente de Dios se mueve en Él, el poder de Dios se va a mover en Él y no va a poder pecar. Cuando tú estás en comunión íntima con Él, ¿puedes pecar? No, no puedes ni pensar mal de alguien, no puedes criticar a alguien, no puedes hablar nada malo. Solamente es alabar al Rey, estar en su presencia gozándote. Es algo delicioso, es algo lindo, es algo hermoso. Sientes dolor por las almas porque estás en el Espíritu, sientes la comunión de Dios, sientes algo especial. Eso es lo que te abstiene de pecar, lo que te detiene de no pecar. Pero cuando pecamos porque nos salimos del Espíritu y comenzamos a andar en la carne. Nos salimos de esa comunión íntima y comenzamos a andar como hombres, y ahí es donde viene el pecado. Ahora, dice la palabra del Señor, por eso mismo dice acá en el capítulo 1, en el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nadie puede decir: yo no tengo pecado, porque aquí dice la palabra: si dices que no tienes pecado, te haces mentiroso a Dios. La verdad no está en ti, porque todos pecamos. Todos pecamos. Pero le quería explicar que no se contradice la Escritura, solo que cuando dice que el que permanece en Él no peca, está hablando de cuando está completamente unido en esa comunión. Ahí no hay acceso a pecar. Ahí solamente hay bendición de Dios, hay fortaleza de Dios. Por eso es el peligro de salirnos del Espíritu. Por eso es el peligro de no andar en el Espíritu. Por eso la palabra nos habla y nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque hay mucho cristiano que, aunque es cristiano, anda en la carne, o andamos en la carne muchas veces. ¿Sí me comprende? Nos descuidamos y nos cambiamos al otro terreno, y ahí es donde entra el pecado. Ahora, vea algo interesante que dice la palabra aquí. Dice el verso 9 en el capítulo 1: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, tenemos que aprender a confesar los pecados para que Él nos limpie. Ahora, vea esto. En el capítulo 3, en el verso 6 en adelante dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Oiga el verso 8. Aquí aclara más directamente a lo que está refiriéndose el verso 6. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una gran diferencia en decir que uno peca a decir que uno practica el pecado. Aquí habemos hombres y mujeres que somos pecadores todavía. Todavía pecamos, porque dice: el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero no debe de haber ni un solo hombre que practique el pecado, porque el que practique el pecado no es de Dios, es del diablo, y no tiene comunión con Dios.
¿Qué diferencia hay entre pecar y practicar el pecado? Hay quienes dicen o enseñan que todo pecado es la misma, que el pecado es igual, sea chico, sea grande, que no hay tamaño, que todo pecado es igual. Yo no creo eso. Yo creo que todo el pecado es igual para el que no conoce a Dios. ¿Por qué razón? Porque tanto el pecado chiquito como el pecado grande le va a hundir en la condenación eterna. El que no tiene a Cristo, por muy pequeño que sea un pecado, es suficiente para condenarlo por toda una eternidad, porque nada impuro podrá entrar a la presencia de Dios. La mancha más pequeña le apartará del Señor, y el Señor dirá: apártate de mí. Dice la palabra que en aquel día dice que el rey entrará, y cuando entra, dice, a estar delante de su pueblo, dice que entre la multitud en las bodas miró a uno que estaba con su vestidura manchada, sucia, y dijo: ¿y a ese quién lo dejó entrar? Pues quién sabe, se metió por ahí por una ventana, quería pasar por desapercibido. Y dice que el Señor dijo: sáquenmelo, átenmelo y échenmelo a las tinieblas de afuera. A la presencia de Dios nada impuro puede entrar. Pero nosotros, ¿cómo vamos a entrar si somos pecadores? Si cometemos aún pecado, es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te purifica, te cambia, te transforma, te quita las manchas. No es tu justicia la que va a contar en el reino de Dios, es la justicia de Cristo, es la sangre de Cristo, es la perfección de Cristo la que te va a introducir a la gloria de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces le decía, hay una gran diferencia entre practicar el pecado y cometer el pecado o pecar. Todos pecamos, porque dice Juan: el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué diferencia hay? Que el pecado, mis hermanos, la práctica del pecado, hay quienes juzgan cierto pecado muy livianamente, como la mentira, por ejemplo, y dice el hermano: pues una mentirita blanca, bueno, que al cabo, ¿qué tanto es esto? Le dije, hay una cosita que no es la gran cosa. Yo creo que todos mentimos, mis hermanos. Yo creo que todos mentimos. La Biblia dice: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Es decir, nadie puede decir: yo jamás he mentido. Bueno, por lo menos yo no puedo. Yo no sé si usted podrá. Yo creo que todos de alguna manera hemos fallado, hemos mentido. Pero una cosa es cuando ya la persona comienza a hacer una práctica de la mentira. Se le conoce como una persona mentirosa. Hay hermanos que vienen y le dicen algo, y usted tiene que pensar: pues quién sabe si será cierto. Esta persona ya tiene fama, ya tiene récord ahí de que la mitad es cierto y la mitad se lo inventa, de que la mitad lo compone y la mitad se lo imagina y la otra mitad no sé dónde la agarra. Pero se le agarra esa fama de que echa mentiras, y se le hace liviana la cosa, porque dice: pues ¿cuál es el problema? Es una mentira, hombre, yo no ando allá adulterando, fornicando. Pero cuando es una mentira y la practicas y la practicas y la practicas, se convierte en un pecado de muerte, se convierte en muerte. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado es la muerte. Cualquier pecado, por leve que sea, dirás tú: ay, hermano, yo me enojo, pero ahí de vez en cuando. Pero cuando haces una práctica y te enojas y dices: oh, yo amo a Dios, yo oro a Dios, yo alabo a Dios, pero una ira terrible que se apodera de aquella persona, y ya ni siquiera hace por cambiar aquello, sino ¿sabe qué dicen muchas personas? Es que yo así soy, ese es mi carácter y yo así soy, y que me entienda y que me comprenda. Ella sabe que yo así soy. Mentira. Te estás identificando como un hijo del diablo, como una hija del diablo. Estás practicando el pecado. La práctica del pecado te destruye. Jamás debe de salir de los labios de un hijo de Dios el yo así soy, es que a mí así me instruyeron, yo así crecí. Mentira, hermano. Son excusas para seguir practicando el pecado. Son excusas. Tu carácter y mi carácter tiene que ser moldeado. Nuestras costumbres tienen que cambiar. Eran las costumbres paganas que recibimos de nuestros antepasados. Ahora tenemos que tener la costumbre de Cristo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo. Tenemos que buscar ser semejantes, parecidos a Cristo, para alcanzar la bendición que Él tiene para nosotros. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces,
Le decía, hay quienes juzgan el pecado normal o general como que todo es lo mismo. Yo no creo que todo sea lo mismo. Venga conmigo a 1 de Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pecamos todavía, pero no practicamos el pecado. Fallamos en una área, ofendemos en una palabra, pero hay que arrepentirnos y cambiar esa palabra y no volver a sacarla, detenerla, hacerla a un lado y no volver con la misma costumbre de seguir viviendo igual. Qué fácil es al cristiano acostumbrarse a vivir de esa manera. Hay pecado, dice, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay una diferencia. Hay alguien que puede decir, hermano, yo estoy bien porque yo no practico el pecado de muerte, yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he fornicado. Pero sí es un practicador de muchos hábitos que le llevan a la misma condenación y a la misma muerte. No podrá haber caído en un pecado de muerte, pero dice la palabra, ¿sabe qué dice la palabra? Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Estamos siendo más afectados por las cosas pequeñas que por las cosas grandes. Hay veces que nos escandalizamos por alguien que comete una falta más grande, y hay veces que nosotros estamos en práctica del pecado de cosas que juzgamos leves, que juzgamos insignificantes, pero nos están llevando a la destrucción, a la condenación, nos están cortando la bendición de Dios. Si comprendemos lo que estamos diciendo. Entonces dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Pero el pecado que no es de muerte, cuando se convierte en práctica, también se convierte en muerte. Te lleva al mismo lugar. Es como dicen por ahí, una frase que usan y dicen, poco veneno no mata. Sí, pero sigue continuamente tomándote poco veneno a ver si no te mata. Te va a matar igual que si te lo tomaras todo junto de un jalón, ¿verdad? Hay pecado que lo va matando a uno esporádicamente. La mentira y todo tipo de cosa negativa, la ira, el odio, los resentimientos, todo ese es pecado que lo va destruyendo a uno poco a poquito, lo va matando poco a poquito. Y hay otro pecado que lo mata a uno instantáneamente como un balazo. Es decir, lo mata a uno como el adulterio, como la fornicación, como la blasfemia contra el Espíritu. Pecados como esos lo matan al instante, le quitan la vida. Los otros pecados no, lo van matando esporádicamente, pero va a terminar igual de muerto como el otro. Así es de que debemos de cuidar nuestros corazones para mantenernos limpios delante de Dios. Toda injusticia es pecado, pero dice, hay pecado que es de muerte y hay pecado que no. Así es de que dice, hay pecado por el cual yo ni siquiera digo que se pida, ni siquiera digo que se ore por ese pecado. Cuando hay pecado de muerte, dice el apóstol, yo ni siquiera recomiendo que se pida. Le termino con esta escritura. Hebreos. ¿De qué pecado está hablando o por qué dice que ni siquiera se ore, ni siquiera se pida? Él dice, si alguno mirare a su hermano cometer pecado, vaya, hable con él y ore, y aquel pecado será perdonado. Si hubiere pecado, le será perdonado. Pero dice, cuidado, porque hay pecado por el cual yo ni siquiera digo que se pida. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocéis al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí nos está hablando del pecado de muerte. Si pecaremos, no está hablando de cualquier pecado, porque ya leímos que todos pecamos, pero no
de muerte ni en una práctica del pecado. Pero aquí dice, si pecaremos voluntariamente, es decir, si practicamos el pecado voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, o si pecamos de muerte así deliberadamente también, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta escritura se ha interpretado para decir, el que peca después de conocer la verdad o de conocer a Cristo, el que cae en pecado de muerte, ya no tiene esperanza, ya no hay solución, está perdido. Yo creo que eso no nos corresponde decirlo a nosotros, ni creo que es lo que está diciendo esta escritura. No está diciendo que ya no hay esperanza, porque la palabra dice que mientras hay vida hay esperanza, y que la misericordia de Dios es grande. Ahora, no hay garantía, eso sí, no hay garantía. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí lo que asegura es esto: ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay más sacrificio. Quiere decir esto: cuando uno es inconverso y no conoce al Señor, uno puede haber sido el más vil pecador y viene a la cruz, viene al Señor, y cuando uno cree en el Señor, se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, todos sus pecados son perdonados, automáticamente son lavados, son limpiados, por negros que fueran, por rojos que fueran, es transformado, es purificado por la sangre de Cristo, porque ahí está el sacrificio para todo aquel que pecó, que no conocía al Señor, y sigue estando el sacrificio para todo aquel que conoce al Señor y que no ha cometido pecado de muerte. Pero para el que conoce al Señor y comete pecado de muerte o practica el pecado, ya no hay sacrificio. En otras palabras, uno no puede ir y decir, pues abogado tenemos para con el Padre. El abogado es para los hijos. Por eso dice, para con el Padre, para con mi Padre. El abogado lo tienen los hijos. El que peca y cae en pecado de muerte pasa de ser hijo a ser bastardo. Es decir, ya no es considerado como hijo, porque desechó lo que Cristo le había dado, lo negó, lo rechazó, hizo afrenta al Espíritu de gracia, pisoteó la sangre del pacto con la cual fue lavado. En otras palabras, ya no hay un sacrificio en el cual pueda decir, pues vengo y le digo nomás, Señor, perdóname, Señor, que tu sangre me limpie una vez más, Señor, perdona mis pecados, Señor, tú eres mi abogado. No, ya no puede hacer eso. Ya no hay sacrificio de esa manera. Ya no puede escudarse en la sangre de Cristo, porque dice la palabra, de otra manera tendríamos que crucificar a Cristo una vez y otra vez y otra vez. Tendría que venir a bajar Cristo a morir otra vez por nosotros, y no sucederá tal cosa. Entonces, ¿qué esperanza hay? La única esperanza que hay para el que peca deliberadamente después de esto es la misericordia de Dios. Es que se aferre a la misericordia, que busque la misericordia. Misericordia siempre existirá. Es decir, mientras hay vida y esperanza, habrá misericordia. Pero la misericordia, dice la Biblia, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. En otras palabras, no hay garantía. Por eso cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos nuestra comunión con Dios. No esperemos a estar al filo de la espada del Señor, sino antes, bien ahora que tenemos la oportunidad, acerquémonos al Señor y cuidemos lo que Él nos ha dado. Entonces, cuando uno conoce al Señor y peca deliberadamente en pecado de muerte o en práctica del pecado, ya no hay sacrificio. Lo único que puede hacer es clamar por misericordia, buscar la misericordia, y ya no hay garantía. Dios puede tener misericordia o Dios puede que no tenga. De Saúl nunca tuvo misericordia. Samuel le clamaba y le decía, Señor, mira, restaura a Saúl, restáuralo. Y Dios le dijo, ya no me sigas pidiendo por Saúl, porque yo lo he desechado y no te voy a oír, ni siquiera me ores más por él. Es lo mismo que dice Juan, hay pecado por el cual yo ni siquiera digo que se pida. Y por David, a David lo restauró y también cometió pecado de muerte. ¿En qué está la diferencia? En que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No hay garantía, por eso no se arriesgue. Ahorita tiene garantía. La garantía es la sangre de Cristo. La garantía es el Espíritu de Dios que mora en usted. La garantía es que tiene a Cristo en su corazón en este momento. Cuide lo que tiene, cuidemos lo que tenemos, mantengamos aquello intacto, limpio, para nunca mirarnos ahí en esa balanza que no haya seguridad. Amén, hermanos. Póngase de pie en esta mañana y vamos a hablar con el Señor.